el tema, o sea, se llama Game Loop. ¿Se imaginan de qué se puede llegar a tratar? Solo con el nombre. ¿Alguien se anima a adivinar? Es O por algo ahí que ya se va saben. repitiendo. ¿Cómo? Es algo que se va repitiendo, pero el loop, por la palabra loop, Exacto, es sí. una animación de bucle. A ver, vamos a volver al chat porque me parece que hay gente escribiendo. Una animación en bucle, bien. Bien, va por ahí. Es un poco más general el concepto. Básicamente va a ser el control de la aplicación. El game loop es algo que se va a repetir, obviamente la palabra loop hace referencia a eso. La palabra game lo pueden asociar a que es un videojuego, entonces podría ser como el bucle principal de un videojuego. Lo podríamos traducir de forma rápida así. Pero es un poco más abstracto. En verdad lo podríamos llamar como, eso en verdad es una estructura de control, o un patrón de, de control de procesos de alguna manera. Que no solamente el juego para ahí a nivel de programación es como el caso más difundido, como ejemplo. Pero en verdad se puede aplicar un montón de cosas. Un caso de un loop de control que podemos mencionar es el control crucero de un automóvil, por ejemplo. ¿Alguien se sabe cómo funciona? ¿Cómo hace el auto para ir a velocidad crucero? ¿O alguien se anima a decir sin miedo? Como que lo programás, por así decirlo. Le dejás en una velocidad estática. Claro, en la velocidad crucero vos pones una velocidad a la que querés que ande el auto y el auto anda a esa velocidad. Pero ¿cómo hace el auto para ir a esa velocidad? ¿O cómo se imagina si usted tiene que escribir un pseudocódigo así, 3 o 4 líneas, de decir, bueno, yo me lo imagino que el auto de alguna manera hace esto? ¿Alguien se imagina? ¿Se da una idea de cómo puede ser? Y va preguntando, digamos, el programa de alguna forma va preguntando, controlando de que la velocidad no supere tal valor o que se mantenga dentro del valor que estableció el usuario Exacto, antes. exacto. O sea, usted, por ejemplo, le pone en velocidad crucero, yo quiero ir a 110 kilómetros por hora. Entonces el auto lo que va a decir es, primero va a preguntar, bueno, ¿voy a 110? Sí, joya, no tengo que hacer nada, sigo como estoy. Ahora, em, ¿voy más lento que 110? Sí, la velocidad es 90 ahora. Bueno, entonces tengo que acelerar un poquito. Entonces, después vuelvo a preguntar, ¿voy a 110? No, todavía te falta, no llegaste. Bueno, acelero otro poquito. ¿Voy a 110? Parece medio, los que le gustan los Simpsons, parece Homero cuando preguntaba si ya llegaron a la India. Pero básicamente es eso. Pregunto, ¿llegué a la condición de estabilidad que yo quiero? ¿Sí o no? Si llegué, joya, me mantengo ahí. Si no llegué, tengo que hacer alguna acción y corregir. Ya sea acelerar o frenar para alcanzar la velocidad que pide la velocidad de crucero. Bueno, eso, el patrón de diseño que hay de fondo ahí cuando uno piensa estos tipos de sistemas, es un bucle de control o control loop o algo por el estilo, dependiendo de la bibliografía, pero básicamente es esto, es pregunto, tomo una acción, actualizo, pregunto, tomo una acción y así todo el tiempo hasta que termine la vida útil de ese código, o sea, de la ejecución básicamente. ¿Sí? Si, eso básicamente sería activo el control crucero, el del auto, entonces empieza a ejecutar esa lógica todo el tiempo. Cada cierto tiempo, obviamente, no va a estar preguntando, seguramente capaz que dice, bueno, me fijo la velocidad, dentro de 3 segundos me fijo de vuelta, no sé, habrá un tiempo, obviamente, no va a estar preguntando continuamente. Y obviamente cuando yo apago el control crucero, o en caso de los autos que tocas el acelerador, lo desconectas y ahí deja de funcionar esa lógica. Bueno, en los videojuegos podemos ver algo medio parecido. Em, Básicamente voy a tener una etapa de inicialización donde, no sé, cargaré el juego, cargaré los recursos, lo que sea. Y después voy a entrar al loop, propiamente dicho. Y el loop básicamente va a decir, bueno, a ver, actualizo. Me fijo qué teclas está apretando el usuario. Ah, tocó una tecla, bueno, me fijo a qué corresponde esa tecla. Ahí está saltando el personaje, se está agachando, está corriendo, está disparando. Hago las acciones que tengo que hacer, dibujo en la escena de vuelta y otra vez me vuelvo a actualizar. ¿Sí? Y así todo el tiempo está preguntando hasta que termine el juego o que pierda una vida y se reinicie el nivel o hasta que apriete escape y salga del videojuego.
Ustedes medio algo parecido han hecho en el Práctico 2 con el tablero y las fichas de cuatro líneas. Me pasa que ese loop de control está un poco implícito en el manejo que ustedes hacen con el mouse. O sea, esa aplicación que están haciendo o estuvieron haciendo, cada vez que ustedes mueven el mouse o hacen un clic, ahí se activa la lógica. Pero si ustedes no mueven el mouse, no pasa nada. Bueno, en esto del game loop, en verdad lo que están habilitando es que por más que ustedes no hagan nada, sigan pasando cosas. ¿Sí? En el caso de un videojuego, vamos a mencionar, por ejemplo, el del dinosaurio del Google Chrome, cuando se quedan sin internet y aparece el dinosaurio para entretenerse mientras juega internet. Bueno, ustedes, por ejemplo, si no apretan nada, el dinosaurio se sigue caminando y en un momento se choca con algo y pierden. Y termina de alguna manera la vida o el juego ese que estaban ejecutando. Pero ustedes si apretan una tecla, que creo que es la barra espaciadora o algo así, entonces el dinosaurio va a saltar, va a hacer algo. Pero si ustedes no apretan nada, el juego sigue, no es que se queda esperando hasta que ustedes aprieten algo. Entonces esa es la diferencia primordial que hay entre este tipo de estructura o de diseño de aplicaciones con el anterior que estuvieron haciendo con los eventos. Pero bueno, entonces la pregunta, ¿hasta ahí hay alguna duda de eso? Ahora vamos a ver cómo implementarlo, aunque sea de manera rudimentaria, como para que se entienda la idea y qué problemas puede haber. Pero básicamente es eso. Leo la entrada del usuario o lo que está haciendo el usuario, tomo una decisión, actualizo cosas, hago lo que tenga que hacer, dibujo, yo puse dibujar ahí porque los videojuegos obviamente hay que actualizar el estado de lo que se está viendo en pantalla. Y después vuelvo a hacer lo mismo. Y vuelvo a hacer lo mismo y todo el tiempo estoy haciendo eso hasta que termine el juego. Bueno, eso ahí estoy marcando lo que estaba hablando. Entonces, si tuviésemos que escribir un pseudocódigo así medio rápido, podríamos hacer lo siguiente. Inicializo primero, es una función que hace cosas, no importa muy bien ahora qué es. Imagínense que carga una imagen, pone variables en cero, el puntaje lo pone en cero, por decir algo. Carga la imagen del personaje que va a estar en el videojuego, o alguna otra cosa. Después pongo un while, porque obviamente el while es un loop. ¿Sí? Pongo el while. Mientras que no termine, end puede ser un booleano, que indica cuando se termina el juego. Y voy a decir, process input va a ser leer las teclas que está apretando el usuario. Update state, voy a mover al personaje, le voy a cambiar la animación, le cambio el color, hago lo que tenga que hacer, no importa muy bien qué. Draw, dibujo la escena, actualizo la posición de las cosas, aparece una bala, lo que sea el juego que haga, y todo eso va a estar dentro del loop. Entonces lo voy a estar ejecutando todo el tiempo. Y en un momento voy a apretar escape, voy a perder una vida, voy a terminar el juego o lo que sea. La condición end va a ser true, entonces el while va a cortar. Y después voy a la función end, que eso puede ser mostrar el puntaje, pedirme que ingrese las iniciales, lo que sea, pedirme jugar de vuelta, lo que ustedes quieran. Ahora, ¿qué les parece? ¿Puede llegar a andar eso? Más allá que sea un pseudocódigo. Imagínense que las funciones que estamos llamando ahí están resueltas, sí funcionan, hacen lo que tienen que hacer. Centrémonos en la estructura del loop, ese while que está ahí. Es un while de JavaScript, ¿sí? O el de Java o el lenguaje que ustedes quieran. Escribo while, condición, abro llaves y adentro pongo cosas. ¿Qué les parece? ¿Puede llegar a andar eso? Y por los procesos, por la lógica que nombrás, sí, para mí sí. De una forma lógica, está estructurada que sí, para mí sí. Funcionaría, pero Len nunca se... Sí, igual ahí Cecilia dice que Len no cambia de valor. Claro, pero Imaginemos, ¿no? Que cambia, que hay claro, una condición que cambia. si lo ponemos como una variable global y que dentro de los procesos, por ejemplo, que está, no me acuerdo los nombres de los procesos, pero de alguno de los Sí, puede métodos, ser update le state. cambiamos, claro, le cambiamos el Y valor a ese, n, claro, sí, eso. podría andar. Ok. ¿Alguien que todos les parece que pueda andar? Está bien que yo vi que dije que es un pseudocódigo ahí, pero vean, el while no es un pseudocódigo. El while es el while de JavaScript.
Sí, la condición de corte de alguna manera se cumple, y lo mismo que el process input, update, state funciona. Posiblemente Sí, está bien que vean que va a funcionar, y posiblemente porque no han usado el while en una aplicación interactiva, ¿sí? Porque, claro, por ahí, o sea, podría ser cuando un usuario realiza algún movimiento que se active la función de, digamos, de control, porque si no estaría uno, por ahí el usuario no está realizando ninguna acción y se está, digamos, chequeando de gusto. No sé, se me acaba de ocurrir. sí, pero fíjate este escenario. Es un videojuego de zombies, donde hay zombies que vienen y te persiguen. Y vos te quedás quieto, el zombie se tiene que seguir moviendo. Vos, Ah, a claro, nivel de sí, 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 programación, está bien. toda la escena tiene que seguir cambiando. Claro, son Entonces, sí juegos. necesitas que el game loop se esté ejecutando todo el tiempo, por más que el usuario no haga Ah, nada. entonces sí, yo creo que sí, no sé. Bien, ok, bien. Bueno, esperen, tengo que spoilear una filmina porque no me acuerdo cómo seguía. Tic. Ah, bueno, era la pregunta. Bueno, acá venía la respuesta. Que en verdad la vamos a dejar ahí. Creo que la saqué rápido, cosa que no la alcancé a ver. Vayamos al código. Por esta razón quería hacer esta parte más interactiva y no mandar el video con ya todo resuelto, porque si no por ahí ven el video y no queda este espacio de ver si funciona, de preguntar, de ver qué opinión tienen o qué les parece. A ver, yo acá tengo un código game loop. Es bastante básico, no se ilusionen porque no hay ningún videojuego, no hay nada. Básicamente imprimo cosas en consola. Pero la idea es emular de alguna manera lo que va a ser el game loop. Que tengo que poder achicar así vemos todo de un solo pantallazo cómo sería el ejemplo. A ver, lo muestro a nivel de estructura primero y después nos metemos en los detalles. Básicamente acá tengo el while. En el while lo que puse 10.000 iteraciones. O sea, mi juego cuando ejecuto 10.000 veces termina. ¿Sí? Es bastante aburrido el juego y siempre termina en las 10.000, no hay con qué darle. Internamente lo que voy a hacer, voy a fijarme. ¿Se acuerdan que el loop decía chequeo como la entrada de alguna manera? El process input decía el método. Bueno, el process input sería esto de acá. Me fijo a ver si estoy apretando alguna tecla. Si estoy apretando alguna tecla, yo imprimo tecla apretada. Y si no, acá, esperen que tengo que poner sí para que me quede bien todo alineado en la consola para mostrar lo que quiero mostrar. Y si no estoy apretando la tecla, imprimo tecla no apretada, ¿sí? Y después incremento el i del while, ¿sí? No tiene, y cuando termina el while, imprimo final en el coso. ¿Y cómo hago para leer la entrada? Bueno, para leer la entrada uso un Event Listener con los eventos keyDown y keyUp. Cuando se ejecuta keyDown, a la variable global acá mal escrita, ¿sí? No se detenga mucho acá, keyDown la pongo en true y cuando suelto la pongo en false. Entonces, este loop lo que tendría que hacer es, si estoy apretando la tecla, imprimo esto y si no lo estoy apretando, no imprimo nada. Imprimo este otro mensaje, no es que no imprimo nada. Esta sería la forma de acceder a las teclas. Ustedes hicieron algo parecido con el mouse, cuando hicieron la parte de arrastrar las fichas y demás, o seleccionarlas. Esta es la forma que yo tengo en JavaScript. No puedo preguntar acá if keyDown igual a true. Lo tengo que hacer a través de un listener. Entonces, por eso me lo guardo en una variable. Y después lo miro dentro del loop. ¿Sí? Bueno, vayamos a ver cómo funciona esto. A ver, vamos a abrir la consola, porque mi interfaz gráfica es la consola. ¿Sí? Esto vamos a sacarlo. Fíjense, bueno, acá está el código, el mismo código, ¿no? Que estaba mostrando ahí. Básicamente lo que va a pasar acá en la consola, que no va a ser muy divertido, pero todo el tiempo va a estar mostrando tecla no apretada, hasta que yo apreté una tecla y va a decir tecla sí apretada, y cuando suelte la tecla va a decir tecla no apretada de vuelta. Pero lo va a estar chequeando todo el tiempo, ¿sí? Porque yo por más que no toque una tecla, quiero que me siga diciendo no estás apretando una tecla. ¿Sí? Por esto de la lógica de que toda la escena o todo el estado del juego se siga actualizando por más que yo no apriete una tecla. Entonces, bueno, ejecutamos.
Y acá empezamos a ver tecla no apretada, tecla no apretada. Si yo aprieto una tecla, debería aparecer tecla apretada. Y acá voy a hacer ruido si se escucha. Fíjense que estoy apretando muchas teclas y no pasa nada. ¿Sí? Y ahí va a llegar a 10.000 y terminó. Entonces usted me puede decir, bueno, pero por ahí no está funcionando el listener, capaz que está mal hecho, capaz que está mal escrito el evento. Bueno, entonces veamos, vamos a poner un breakpoint acá, en Por ahí no te keydown. anda por ahí no te anda el teclado. Digo. Esa puede ser que no tenga pila porque es inalámbrico justo. Entonces, estas son cosas que después cuando programen van a decir, che, ¿por qué no anda esto? Entonces, puse un breakpoint acá, ¿sí? Para debuguear. Entonces, lo que va a pasar acá es que va a frenar cuando yo apriete la tecla, supuestamente. Entonces, si yo aprieto la tecla, fíjense que frena. Entonces, el evento anda. ¿Y por qué cuando yo estuve adentro del while nunca me cambió? Este booleano nunca cambió. ¿Alguien se imagina por qué puede haber pasado? O sea, a la pregunta anterior de usar el while, la respuesta es que está mal, ¿sí? No va a andar con el while. El por qué no va a andar es lo que les pregunto ahora. A ver si alguno tiene un indicio, sabe que puede llegar a pasar con el while. Y es algo similar con lo que pasa con el mouse over, puede ser. O el que vos ahora no está no está apretada la tecla, entonces ya cambia la variable instantáneamente, cambia al otro valor, al otro valor del evento, ¿puede ser? Vos decís que. No, pero. O sea, vos decís que yo acá keydown no la estoy tocando. Ah, O sea, solamente las toco en los eventos. Esperen que haga un zoom porque por ahí acá quedó medio chico el código. Fíjense que yo setear la variable lo hago acá y acá. No lo estoy haciendo acá. Acá solamente lo leo y imprimo en la consola el mensaje que corresponde. O sea, vos, por lo que entendí, vos lo que decís es que yo acá lo reinicio. Entonces como que no le doy tiempo a que sea true. claro, capaz que yo entendí mal la función, pero el key-up es dejas de apretar teclas. Claro, sí, sí. Claro, Dejar de entonces apretar tecla. claro, cuando vos apretás una tecla se cambia la variable a verdadero, pero cuando la soltás directamente ya deja de funcionar. Puede ser, eso. Sí, bueno, espera, vamos, con esto que Pues decís, sí, vamos a hacer claro. lo siguiente. Cuando inicie, yo voy a apretar una tecla y no la voy a soltar. Ahí no la Dale, estoy a ver. soltando, créanme, porque estoy apretando la F, la tengo apretada Claro, bueno, entonces no, y, listo, no y dije nada. todavía nunca imprimió nada. ¿Sí? Está bien, no dije nada, Entonces, no dije nada. no es que Está bien, pues yo el ejemplo que hice ruido, ¿no? Quería hacer ruido para que se note que tocaba las teclas. Eh, entonces, ¿cuál es el problema del while? El problema del while es que hace un uso intensivo, que era justo la frase que yo tenía acá abajo y que quise borrar rápido. Hace uso intensivo del CPU. O sea, capaz que no sé si en programación habrán visto la introducción, lo habrán visto como introducción, pero la computadora cuando procesa entrada de usuario, ya sea por las teclas, por el mouse o un mensaje que le llega por un puerto TCP o lo que sea, el CPU en algún momento tiene que atender esas cosas. Entonces el CPU de alguna manera es como que va diciendo, bueno, a ver, miro a ver si apretó una tecla, miro si movió el mouse, le doy un poquito de bola a la aplicación que me implementó. Miro el garbage collector de Windows, me pongo a ver las actualizaciones de Windows ya que estoy. Bueno, el CPU es como que va de alguna manera atendiendo a todo, para dejar a todos conformes de alguna manera, todos los procesos que están en memoria en ejecución en el momento. El problema con el while es que el while cuando entra en esa parte, o sea, el CPU a mí me destina cierto tiempo. Voy a exagerar, ¿sí? No son los tiempos así, pero el CPU le da 10 segundos a cada aplicación para que haga cosas. O sea, te da 10 segundos, y en 10 segundos vos no terminaste de hacer lo que estabas haciendo, se lo da a otro y en algún momento te va a tocar de vuelta a vos en turno. Bueno, ¿qué hace el while este que pusimos acá? El CPU me da 10 segundos para que yo labure y el while se lo está comiendo él solo. No le da tiempo a que el browser mire el teclado, ni que mire el mouse, ni que reciba nada. Entonces, en esos 10 segundos solamente hace el while. Obviamente esto que digo 10 segundos en verdad son, no sé, un milisegundo, medio milisegundo, no es nada de tiempo. Entonces yo no puedo usar un while para esto, porque ¿cuál es el problema? Yo tengo que mirarle el teclado. Por mi aplicación tengo que mirar el teclado. Imagínense un juego. Tengo que mirar el teclado. Tengo que actualizar el estado de las cosas y tengo que dibujar en pantalla. ¿Sí? Al menos tengo tres cosas que atender en mi aplicación. Y el while obviamente no me deja hacer nada, me deja hacer una sola. Y es obviamente lo que está acá adentro.
por más que yo acá diga process input, esto no va a frenar a que yo apriete una tecla. ¿Sí? De hecho, bueno, hoy en día todos los lenguajes de hoy en día, todo lo que es entrada externa se hace por listeners, ya sean las teclas, el mouse, o un evento que llega, o una respuesta se hace con un callback. Entonces son como llamados asincrónicos. ¿Sí? Entonces, esto lo setea, tiene el listener para recibir el evento, pero cuando entra el while solamente hace esto. Y no me deja tiempo a que pueda recibir el evento acá. De hecho, cuando terminan las 10.000 iteraciones de lo que hice yo acá, cuando yo imprimí fin, después fíjense que yo puedo entrar a este evento, aprieto una tecla y frena, y este otro que está acá, fíjense, aprieto la tecla, la suelto y ahí frena. ¿Sí? Entonces, básicamente el problema es que el while no me dejaba respirar a la aplicación. ¿Sí? De hecho, cuando estuve haciendo pruebas con esto, en algún momento no le puse 10.000, lo primero que puse fue true acá, y se me colgó el browser, porque encima tenía dos a la vez andando, y nada, el browser lo tuve que cerrar, no me quedó otra. Así que el while, para este tipo de iteraciones, de este tipo de aplicaciones donde yo tengo que procesar entrada del usuario y después actualizar pantalla, no me sirve el while. No va a andar nunca. Tiene otro problema el while metido acá. Supongamos que funciona, ¿no? Que de alguna manera esto anda. Si yo, por ejemplo, esto lo ejecuto en una supercomputadora, va a andar a las chapas, ¿sí? Porque el procesador procesa rápido y las 10.000 iteraciones las hace rapidísimo y ya está. Y si lo ejecuto en una computadora media viejita o en un celular, que el procesador tiene menos poder, para hacer estas 10.000 iteraciones va a tardar más. Entonces, la experiencia de usuario va a estar mal, porque según la compu, eso pasaba mucho en los videojuegos viejos, cuando depende de la compu que tenías. De hecho, había un botón que era un botón turbo, no sé si alguno lo llegó a ver o lo vio en algún museo, que vos apretabas el botón turbo y podías hacer más lenta la CPU. Entonces, había aplicaciones que tenías que apretar el botón, o sea, en verdad, desapretarlo para que ande más lento y se pueda usar la aplicación, porque estaba mal implementada, básicamente, ¿no? Entonces, el while depende mucho del hardware donde esté ejecutando. Lo va a hacer más rápido, más lento. Entonces, el while es un no para este tipo de aplicación. Obviamente yo puedo tener un while acá adentro que chequee cositas, pero mi game loop no puede ser un while. Está mal. O sea, a ver, esto lo digo con pinzas porque en otros lenguajes hay otras herramientas que podemos usar con el while. Hay, por ejemplo, no sé, bueno, se me ocurren lenguajes viejos, pero en C++ y en Delphi, en C# me parece también lo tiene. Vos lo que puedes hacer acá, tranquilamente, es decirle, esto no anda en JavaScript, lo aclaro para... Yo le puedo poner algo de este estilo. Es dentro del while. Entonces lo que hace es ejecuta una iteración del while y duerme 30 milisegundos. Ejecuta otra iteración del while, duerme 30 milisegundos. El dormir 30 milisegundos, este comando sleep que está acá, lo que hace es libera el CPU por 30 milisegundos. Entonces deja a mi aplicación a que lea la entrada del usuario, que mire el teclado, que mire el mouse, que pueda escribir en pantalla y demás. Entonces de alguna manera tenés el while, que yo recién dije que estaba mal, pero tenés el while, pero vos estás liberando el CPU. Lo que está mal es que pongas el while y que ni siquiera liberes el CPU. No tenemos acá en JavaScript la función sleep, entonces tenemos que usar otras cosas. Pero bueno, era para que se entienda un poco la idea. Vayamos al segundo paso. Esto parece medio utilísimo cuando sacaban los platos a medio cocinar en el medio. Vayamos al segundo. Yo acá tengo otro ejemplo preparado donde voy a usar el intervalo, que ya lo hemos mencionado, ya lo han visto y lo hemos mencionado en los videos anteriores. ¿Qué me sirve acá? O sea, ¿cuál es la ventaja de usar este interval que tengo acá? Fíjense, tengo lo mismo. La variable global, keydown, la booleana, tengo el evento de apretar la tecla, tengo el evento de soltar la tecla y el cambio del booleano, pero fíjense que el while no está ahora. Al while lo reemplacé por un setInterval con una función anónima definida acá adentro que hace lo que hacía el while adentro.
¿sí? A ver, vamos a abrirlo porque lo cerré, así se entiende. Acá tengo el while, ¿sí? Con los contadores de iteraciones y demás. Y este código que está acá adentro, si quedan es true, imprimo tecla sí apretada, y si no, imprimo tecla no apretada. Fíjense que acá también está. Exactamente, de hecho copié el código, es el mismo. Lo único que saqué fue el while del medio. Y lo reemplacé por un interval, que si lo ven a nivel conceptual funciona igual. El intervalo lo que hace es ejecuta esta función. Después de cierto tiempo lo ejecuta de vuelta. Después de cierto tiempo lo ejecuta de vuelta. Después de cierto tiempo lo ejecuta de vuelta y así hasta que se termine la ejecución. La ventaja que acá es que, no sé si es la ventaja, en verdad, el intervalo hay que ponerle un tiempo de espera. Entonces, con este tiempo de espera lo que estamos haciendo es liberando el CPU a propósito o de forma explícita. Yo lo que estoy diciendo acá es, ejecuta esto, a los 50 milisegundos ejecuta esto de vuelta, a los 50 ejecuta esto de vuelta, a los 50 ejecuta esto de vuelta y así hasta que en algún momento yo me canse y haga el clear interval con este ID que me grabé acá. O que cierre la pestaña, en su defecto. Entonces veamos cómo funciona esto, a ver si funciona mejor o no. Vamos a cerrar la anterior, vamos a abrir acá la consola y vamos a iniciarlo de vuelta. Fíjense, esto lo va mostrando así, vamos a hacer un zoom acá, así se ve. Cada vez que yo aprieto una tecla, fíjense que ese while mentido con el interval, lo que está haciendo es cambiando el mensaje. Y acá me lo está agrupando, ¿sí? Porque es el mismo mensaje, entonces la consola me los agrupa. Pero fíjense que por más que está todo el tiempo chequeando a ver si la tecla está apretada o no, me deja leer la entrada. ¿Sí? Esta es el hecho de liberar el CPU para que atienda otras cosas la compu. ¿Sí? Cada vez que yo aprieto la tecla, voy a hacer ruido. Las estoy apretando. Entonces, de alguna manera, ahí sí ya tengo el loop funcionando. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Vamos a mirar el chat por si alguien... Claro, bueno, ahí Juan Manuel dice, sería sleep thread de JavaScript. Claro, exactamente. Bien. Ok, entonces volviendo esta filmina la voy a cerrar. Volviendo a este grafo inicial que teníamos, inicializar sería una parte de inicialización y el actualizar, dibujar sería este game loop con el intervalo. Obviamente el intervalo o sea, cuando estoy acá, en este punto, todavía no inició el intervalo. ¿Sí? Cuando, imagínense el videojuego, configuro cosas, miro el título, algunas cosas del juego, y en un momento pongo comenzar, entonces ahí armo el intervalo, ahí empieza la lógica del juego a ejecutarse, y en un momento voy a perder, y cuando ya pierde y no tenga más vidas, al intervalo lo puedo matar, o mejor dicho, cancelarlo, hacerle clear al interval, y a partir de ahí continúa la ejecución de mi aplicación. ¿Sí? Y muestro, no sé, un mensaje game over, lo que sea. Bien. Bueno, a esto del intervalo, esto lo voy a tocar acá en vivo, directamente. Se puede usar otra función que es el set timeout. Esperen, no, primero vamos a hacer una aclaración sobre el intervalo. A ver, ¿qué problema puede pasar? Vamos a tener que hacer un grafiquito por acá. ¿Cómo se salía de por acá? Acá. Ahí está. Va a pisar. Vamos a hacer acá esto sería una línea de tiempo, ¿no? Vamos a tener que aclarar mucho. Donde acá tengo el tiempo 0, y yo lo que estoy diciendo es que cada intervalo, cada 50 milisegundos, ¿sí? Esto va a ser 50, 100, 150 y así, ¿sí? Hasta que termine el intervalo. Yo voy a ejecutar la lógica. La lógica obviamente va a llevar un tiempo. A ver si lo podemos representar acá.
esa lógica va a llevar un tiempo, ¿no? Dependiendo de la complejidad que tenga. Acá lo voy a pintar. Este trazo más grueso lo que simbolizaría es cuánto tiempo de ese intervalo me estoy gastando en ejecutar el código que está dentro. Entonces, esto que queda acá con el trazo fino es el tiempo que me sobra y es el tiempo que yo libero el CPU de alguna manera. ¿Qué puede pasar? Si mi lógica de juego es muy compleja, ¿sí? Si el código que está metido acá adentro, esto es muy complejo y lleva mucho tiempo en calcularlo, lo que puede empezar a pasar es que a mí no me alcance el tiempo. Entonces, en este frame, por ejemplo, en este frame, el tiempo se excedió de los 50 y llegó hasta acá. Entonces, ¿qué pasa con el frame? Perdón, estoy hablando de frame, pero bueno, serían las actualizaciones, ¿no? Las ejecuciones del loop, las iteraciones del loop. Este se pasó. Entonces, este no va a arrancar acá. Ya va a arrancar atrasado, ¿sí? Y este, por ejemplo, que puede pasar es que este tiempo se extienda más. Entonces se va a empezar a atrasar. Y así sucesivamente. Entonces lo que voy a empezar a ver es el conocido el lag que se ve en muchos juegos cuando tenemos una computadora que tiene pocos, que es media pobrecita de alguna manera, tiene pocas especificaciones, y ponemos un juego muy nuevo y muchas veces que vemos que va todo como en cámara lenta, ¿sí? O que se van saltando partes. Bueno, básicamente es porque no le alcanza el tiempo que tiene estipulado para actualizar, se empieza a pasar y se empiezan a apilar las iteraciones del loop. Y se empiezan a cada vez a trazar más. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que ser consciente cuando hago mi videojuego? Nosotros de alguna manera ese problema acá no lo vamos a tener. ¿Sí? Pero si el juego es muy complejo puede pasar. Entonces, si yo acá pongo 50, yo me tengo que asegurar que lo que esté acá adentro tarde 50 o menos. Perdón, que tarde menos que 50. Y a lo sumo que tarde 50. ¿Sí? Pero la idea es que tarde menos que 50. Y si estoy muy justo de tiempo, y voy a tener que poner un valor muy grande, más grande acá. No sé, voy a tener que poner 60 y ver qué onda. A ver si funciona mejor o no. Y si no, voy a tener que poner 70. Lo que pasa es que en un momento voy a poner un tiempo tan grande acá. Si yo, por ejemplo, pongo 500, esto va a tener 2 frames por segundo. Y es muy poco. La sensación de fluidez se va a ir a los caños. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Porque este valor es un valor fijo que se pone acá. ¿Sí? Acá yo estoy asumiendo como que lo que está acá adentro tarda menos de 50. Bien, lo que iba a decir antes que esto es que sí, Perdón, te iba a hacer una pregunta sobre. ¿Y no se puede hacer un control interno de eso del tiempo o no tampoco? exacto, sí. Ahí iba después al próximo paso, al paso 3 de la receta. Igualmente lo voy a mencionar para que conozcan que existe y cómo se usa, pero no vamos a llegar a usarlo. De hecho, si lo quieren usar después para cuando hagamos el entregable en su momento, estaría bueno, pero con esto debería alcanzar. Con un intervalo y poder iniciarlo y frenarlo a demanda, ya estaría. Eh, porque empiezan a aparecer otras cuestiones que son bastante complejas y que por ahí no tiene sentido que se enrosquen mucho ahora. Bien, la otra opción que yo les decía que se puede hacer es usando timeout. Sería básicamente lo mismo. Entonces voy a tener de alguna manera, voy a tener una función, que la función la podemos llamar update state, y en ese update state yo le voy a copiar esta lógica de acá. Y acá. Y ahí termina mi función. Y lo que me va a quedar, y lo que hago acá con el setTimeout es decirle, llama a la función updateState dentro de 50 milisegundos. Pero esto se va a llamar una única vez, ¿sí? Pues se va a llamar dentro de 50 milisegundos y después no lo va a llamar más. Entonces lo que tengo que hacer después acá es decirle otra vez, hacer el setTimeout. SetTimeout. Y usar de vuelta la función updateState con 50. ¿Qué diferencia tengo con la otra? Vamos a formatearlo un poquito.
En esta no tengo que andar haciendo el set timeout de vuelta. Lo hago ahí en el momento, de alguna manera. Y contestando un poco a la pregunta que hicieron recién, yo acá podría medir cuánto tiempo pasó desde la última vez que lo actualicé y pasarle el tiempo acá. Entonces tengo de alguna manera como ajustar para recuperar tiempo en el caso de que me exceda, o bueno, si me sobra tiempo, no importa. Entonces voy haciendo una cuentita acá. Por ahí la desventaja que tengo es que la función para terminar el juego, o sea, ¿cómo corto este loop de acá? En el anterior vi, o sea, tranquilamente ustedes pueden hacer, lo dejo comentado acá, es clear interval y acá le pasan el ID del intervalo que quieren. Entonces pueden tener un botón que sea finalizar y que finalizar llama a este código. Entonces frena el intervalo. En este caso voy a tener que poner una condición acá adentro, que si la condición no es, vamos a hacer que una función que se llama end, ¿no? Y no terminó, que llame el set timeout de vuelta. Y si llega a terminar, no lo ejecuta más y la última vez que se ejecuta este loop, termina. Es otra forma de hacerlo. A mí me gusta más esta, es más prolija, me parece que esta otra. Andando llamando el set timeout 2 veces y demás. Y metiendo la condición acá. Bueno, voy a deshacer todos estos cambios si no me quedan ensuciando el código. Y una pregunta, otra opción también podría ser con un while y el set timeout, ¿no? Lo que pasa es que el while, si vos mezclas el while y adentro pones un set timeout, lo que va a hacer el while es cada vez que ejecute va a lanzar un set timeout, pero el while sigue ocupando el CPU. O sea, vas a alargar las cosas para que se ejecuten en el set timeout, ¿sí? Como en un hilo de ejecución separado, pero después el while no les va a dar tiempo para que se ejecuten. Entonces te van a quedar ahí colgados. Y cuando el while termine, todos los timeouts se van a vencer y se van a ejecutar todos juntos. Ah, perfecto, perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Acá es como que reemplazás la palabra while, la reemplazás por set interval o set timeout, dependiendo del caso. Bien, y vayamos al tercer caso, que como les decía, lo menciono porque es lo que se usa, pero es para un nivel de complejidad más grande. ¿Sí? Entonces, no se lo vamos a pedir para el entregable, o incluso en el práctico. Si lo quieren hacer para practicarlo, para verlo, perfecto, pero no es algo que se los vamos a pedir. Fíjense que la estructura es la misma, ¿sí? Tengo los ML Listener para las teclas. Y después lo que tengo es este llamado acá. A nivel de estructura, véanlo, ya parece más complejo, ¿sí? Ya a primera vista. Hay un método que es de window. Window hace referencia al tab que tengo del Chrome o del Mozilla o el navegador que usen. Y hay un evento que se llama Request Animation Frame. Este Request Animation Frame lo que le dice al browser es, cuando vayas a dibujar, ejecuta esta función. El browser tiene un game loop de alguna manera interno. El mismo browser. Sí, el browser a nivel de browser, no de nuestra paginita. Entonces, el browser obviamente cada cierto tiempo actualiza el estado, dibuja la pantalla. Cuando, por ejemplo, ustedes hacen clic en un botón, tiene que dibujar la animación del botón o el nuevo estado. Cuando se ejecutan las animaciones CSS, el browser tiene que agarrar y decirle, ejecutar la animación de CSS y anda actualizando. Bueno, todo eso lo hace con el evento request. En verdad el evento se llama, a ver si, creo que yo acá tenía abierta la pestañita porque estuve mirando. El evento se llama, o sea, la definición es DOM del Animation Frame Provider, te va dando frame para que vos hagas actualizaciones. Y Request Animation Frame es el punto de conexión que a vos te da para que vos pongas tu función y cuando se haga este evento, ejecute tu función también. Entonces, el manejo de cuándo se actualiza, en vez de hacerlo con un set interval, te lo hace el browser. Lo único que le decís vos es, cuando vos vayas a dibujar, usa esta función. Esa sería como una explicación muy por arriba, muy simplificada de lo que sería el Animation Request. ¿Qué ventaja tiene usar esto? Y que si yo, por ejemplo, me cambio a otra ventana,
El browser no actualiza la ventana, o el tab, perdón, no actualiza el tab en el que estaba antes, porque no está visible, entonces no tiene sentido actualizarlo porque nadie lo va a ver. Entonces, este evento no se va a ejecutar. Por consiguiente, no voy a gastar tiempo de cómputo en el browser, y si estoy en un dispositivo como una tablet o un teléfono, no voy a gastar batería ni nada por el estilo. ¿Sí? Porque el set interval de fondo se va a seguir ejecutando. Porque vos le pones ejecutar esta función cada cierto tiempo y se va ejecutando. Por más que esté la ventana en primer plano o no esté. En cambio, todo lo que sea visual, está este callback de alguna manera del browser que me permite poner mi función para que la llame. Se llama Request Animation Frame. Y el Request Animation Frame básicamente es una función que acá me llega un parámetro, que me lo pone el browser y me dice el tiempo actual. Entonces yo con el tiempo actual lo que puedo hacer es, me puedo fijar cuánto tiempo pasó desde la última vez. ¿Sí? Después este código en la práctica lo vemos un poquito más y se los pasamos, cosa que lo puedan ver más en detalle, si lo quieren explorar. Pero básicamente lo que hago es, primero mido el tiempo que pasó desde la última actualización. Entonces para eso me tengo que guardar, bueno, cuál fue el último tiempo. Ahí, bueno, en el código está puesto. Acá, acá me guardo el último tiempo que actualicé. En la próxima actualización hago la resta, el tiempo actual menos el anterior, entonces ya sé cuánto tiempo pasó. Se fija si pasó algo de tiempo, si no estoy en el mismo tiempo. Hago la lógica mía. La lógica mía es chequear si aprieto la tecla, imprimo tecla sí apretada, y si no, tecla no apretada. Y después acá abajo lo que tengo es la condición de corte. La condición de corte como medio parecido al timeout. Si, en este caso yo quiero que la animación termine a los 10 segundos. Entonces, si pasaron 10 segundos, si no, o sea, perdón, si todavía no pasaron 10 segundos, actualizo, entonces le digo al browser, bueno, cuando llames de vuelta a otra animación, ejecuta esta misma función. Esto es medio parecido al timeout. Y si el tiempo ya es mayor a 10 segundos, lo que hago es imprimo fin, como que termino. ¿Sí? Entonces, el efecto visual que voy a tener es el mismo. Lo único que estoy usando toda la estructura que tiene el browser. ¿Sí? Fíjense que acá tengo tecla apretada, tecla no apretada, y cada vez que aprieto, ¿sí? Se me terminaron los 10 segundos justo. Tecla sí apretada, no apretada, sí, no, hasta que pasan 10 segundos, y a los 10 segundos corta. Pero en vez de tener que levantar el set interval y todas esas cosas, uso el evento que tiene el browser. Entonces, si yo quiero que se actualice, lo que tengo que hacer es agarrar y decirle, pedirle el próximo frame y pasarle la función. Si no quiero que se actualice, no se lo paso. ¿Sí? O sea, se los mostramos más que nada para que sepan que está y que es la forma más compleja que hay para manejar esto. De hecho, por esto les decía, ¿por qué no lo vamos a usar? Porque acá yo puedo calcular el tiempo que pasó, porque se imaginarán que este tiempo no va a ser siempre 50, como era en el caso del intervalo. Puede variar, dependiendo de la carga que tenga la compu, dependiendo los eventos que haya, si estoy viendo la pantalla o no. Entonces el tiempo puede ir cambiando. Entonces, sabiendo ese tiempo, yo lo que puedo usar ese dato para mover las cosas del videojuego. Por ejemplo, el personaje camina a una velocidad de 1 metro por segundo, por decir algo. Entonces, cada vez que me llega este evento, si yo sé que la velocidad es 1 metro por segundo, yo puedo calcular cuánto me debería mover según el tiempo que pasó. ¿Qué ventaja tiene eso? Es que me independizo del hardware que estoy usando. O sea, si lo estoy usando en una compu vieja, seguramente los tiempos que pasan van a ser más grandes, pero como yo uso el tiempo para calcular el movimiento va a ser el mismo. Ahora, si lo uso en una compu nueva, que tenga mucho poder de cálculo, el tiempo obviamente va a ser muy cortito. Pero como yo tengo la velocidad de referencia, calculo cuánto me muevo en ese instante de tiempo chiquitito y se va a mover poquito y no va a haber problema. El efecto va a ser el mismo. Entonces ahora sí, no importa si estoy en el celular, en la tablet, o en la compu de la NASA, o en una compu de un sobrinito que tiene poco poder de cálculo, la aplicación, el efecto que voy a lograr va a ser el mismo.
Esto es lo que usa, por ejemplo, el browser cuando ustedes le dicen, esta animación dura 8 segundos, y ustedes van a ver la animación y va a durar 8 segundos, no importa dónde la estén viendo. Bueno, está usando de fondo, está usando esto. ¿Sí? Toda esta estructura de Request Animation Frame y demás. Nada, se los queríamos contar para que sepan que existe y que está ahí. O sea, el browser usa esto de fondo. Si lo quieren usar y se animan a usarlo después para el entregable, buenísimo. Y si no, si usan el intervalo, está bien igual. ¿Sí? Y para probar el otro, digamos, para generar lag, ¿cómo hacemos? Con el browser podemos poner en la parte de network, ¿no? El que disminuya el ancho de banda, y digo, para ejecutar y que genere el lag. Vos decís para llegar al caso este, donde se pise Claro, un frame con el otro. sí. Y tendrías una forma media bruta de hacerlo, por decirlo de Sí. alguna manera. Y podés meter un while acá adentro. Acá podrías meter un while. Ah, claro. No, perdón, en este ejemplo no, porque este es justo el del while. El Meter del un otro, while claro, el adentro de del un otro while es una explosión de whiles. Acá, meter un tenés. while que dure más de 50 milisegundos. Ok. Lo que pasa es que tendrías, o sea, para darte cuenta que hay lag, lo vas a ver visualmente. Necesitas meter algún gráfico, algo que se mueva para ver que se mueva más lento o más Sí, sí, rápido. yo para probarlo nada más, para probar que la diferencia entre. Podrías meter un while ahí Para hacer prueba. y ver si se pasa de 50 milisegundos. Ahí justo que me preguntaste, me recordaste algo. La diferencia, a ver, estoy intentando hacer zoom acá entre estos dos. La versión del intervalo y la versión del Request Animation Frame, la diferencia que hay es que en el intervalo yo tengo que poner un número fijo, 50. Entonces ahí, si ustedes dicen, bueno, a ver, no entiendo Request Animation Frame, no me quiero enroscar. Quiero usar set interval, pero quiero que ande en una variedad de dispositivos. Entonces voy a tener que primero buscar un valor que ande en la mayoría de o sea, un valor de intervalo, ¿no? Que me asegure que ande, y si no voy a tener que tener varias opciones y preguntar, bueno, si el hardware es Android, puedo usar tal valor. Si es desktop de una computadora o si es Mac, uso otro. No sé, tener como un juego de valores distinto para cada tipo de hardware. Y ya se empieza medio a complicar y no te asegura tampoco que ande. Entonces, por eso es que se usa Request Animation Frame. De nuevo, no es requisito de que usen este. ¿Sí? Se los mencionamos para que sepan que está eso también, como cuando hicimos con las animaciones basadas en física, o las procedurales esas complejas. No quiere decir que la vayamos a hacer. ¿Te puedo hacer una consulta que me llamó la atención del tercer caso? Sí. Vos ahí estás llamando la función step en Request Animation Frame, Sí. pero no le estás pasando ninguna variable. Sin embargo, step tiene una variable como Sí. parámetro. ¿Eso Sí, que le puedo pasar la cantidad, le puedo declarar la cantidad de variables que yo quiera? No. No. Y a ver si lo podemos ver acá en la... O sea, esto funciona muy parecido a los eventos de mouse. Vieron que cuando ustedes... esperen que vuelvo al código. Y por acá debo tener un evento de mouse. Acá, en este ejemplo creo que tengo un evento de mouse. A ver, en el JavaScript. Acá. Vamos a este caso. De ejemplo nada más, ¿no? Cuando el event listener del mouse move, acá está definido como una función inline anónima, ¿no? Pero fíjense que acá hay un parámetro. Y este parámetro lo llena el browser con el evento del mouse. Y vos lo que haces adentro de la función es consumirlo y pedirle los parámetros que tiene. En este caso es lo mismo. Request Animation Frame te llama a una función que tenga un solo parámetro. Vos acá le tenés que pasar una función que cumpla con esa asignatura. En este caso, fíjate que Steps tiene solamente un solo parámetro. Está. Entonces, el browser lo que hace es te llama a tu función y le pasa por parámetro el tiempo. Entonces a vos te llega acá. Si vos acá le pones otra cosa, o que disfruta acá, de hecho lo podemos probar y ver qué hace. Y acá vamos a preguntar if fruta igual a 0, fruta se vuelve 1 para hacer algo, ¿no? Y ahora vamos a poner un breakpoint del otro lado, vamos a ver qué hace. Si anda o... Esto lo tengo que volver acá, a ver. Open el live.
Voy a cerrar esto porque si no va a explotar la compu en breve. Si no. Tecla apretada, fin. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Con un breakpoint acá. Fruta no está definida porque el browser no me lo llena a fruta. ¿Sí? Timestamp sí. Después el otro parámetro que están acá no lo llena. Ah, está. Ahora es como, ¿Sí? como el evento del. Exacto, véanlo como un evento. A ver, acá a ver si lo vemos por acá. Bueno, acá tiene lo de la compatibilidad. ¿Sí? Está en versiones bastante modernas de los browsers. Incluso si usan Firefox, ese asterisco quiere decir que tienen que usar MOS Request Animation Frame. ¿Sí? A ver si está por aquí. Acá. Este es el parámetro que te llena la función. Que es un tipo de número especial que te dice el timestamp, que es el tiempo que pasó. Pero sí, véanlo como un evento. La asignatura esa del parámetro lo tienen que respetar. Si vos le pasás, a ver que me perdí, acá. Si vos acá le pasás otro parámetro, por ejemplo, el jugador del videojuego, esto no va a andar. Perdón, tendría que pasarlo así, ¿no? Step con timestamp y play. Porque yo en verdad ahí no estoy haciendo el llamado de la función y el resultado de la función se lo paso por parámetro. Le estoy pasando la función directamente. ¿Sí? Esa es la diferencia.